Hoy nos toca Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Vamos a leer. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que nos hables a través de tu palabra, de tu verdad, con poder. Que tu Espíritu Santo esté quebrantando nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos seguir madurando y creciendo en tu perfecta voluntad. Te pedimos esto, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y para más o menos ya dar un pantallazo de lo que vamos a ver hoy, un tema sumamente delicado e importante, como siempre quiero hacer la alusión con una película. Y cuando armaba esta prédica recordaba, para aquellos que tienen mi edad, una película de Sylvester Stallone que se llamaba Riesgo Total. Él era un alpinista junto con unos amigos suyos, y en las primeras escenas muestra que ellos están queriendo pasar de una colina de una montaña a otra por un arnés, una cuerda que llevaba a la colina donde estaba un helicóptero que los iba a llevar nuevamente a sus hogares. A lo que en el momento que una mujer está pasando en el medio del arnés, este se rompe y ella empieza a caer y a resbalarse, a lo que el protagonista, Sylvester Stallone, se pone su arnés, se engancha y va en búsqueda de ella para salvarla. Y justo en el momento que él está llegando, el arnés de ella se rompe, y como toda película, él la agarra en el momento preciso y la sostiene. Solamente dejémoslo hasta ahí porque ella cae, muere, pero solamente esta parte. Y no solo esto, sino que esta película tuvo una variante cómica en Ace Ventura. En la segunda película de Ace Ventura, él está en la misma situación con un arnés y se fue a salvar a un mapache. Para los que no saben, Ace Ventura, detective de animales, y pasa lo mismo, el mapache iba con su arnesito, Ace Ventura iba atrás de él, se empieza a romper de la misma manera el arnés del mapache, él agarra la manito del mapache para salvarlo y el mapache se resbala también de sus manos y queda en un trauma. Pero el versículo que hemos leído no solo nos muestra el amor hacia los que queremos, el amor hacia aquellos que anhelamos salvar su vida, sino también va más allá y nos habla de nuestros enemigos. Y aquí, como toda variante de película, como aquel villano que ha perseguido toda la película al protagonista, que lo ha hostigado, que ha tratado de asesinarlo, que lo persiguió, que seguramente secuestró a algún familiar suyo para extorsionarlos, y que a los últimos minutos de la película el villano está colgado de un edificio y el héroe, el protagonista de la película, en vez de dejarlo morir como bien se lo merecía, lo salva y lo rescata. Y hasta aquí, o hasta esta idea, es lo que el Señor hoy nos quiere conducir. Y esto es lo que vamos a estudiar y vamos a ver hoy.
Y para empezar a entender los pasajes podemos dividirlo en tres. En el versículo 43 podemos poner la palabra ¿qué? En el versículo 44 ¿cómo? Y en el versículo 45 al 48 para. ¿Qué? ¿Cómo? Para. Según, sin, sobre, tras. Esos tres. ¿Qué? ¿Cómo? Y para. Y esto vamos a ir respondiendo y vamos a ir viendo qué es lo que nos deja ver el Señor en su palabra. Así que empecemos por el qué. ¿Qué decían estos escribas? ¿Qué se estaba enseñando estos fariseos en esta época? Que nuevamente Jesús hace un contraste con lo que se enseñaba, pero luego Él iba a dar la aclaración y el argumento de cómo realmente era. Esto venimos viendo hace varios versículos y aquí es el último que presenta en este Sermón del Monte. Entonces, nuevamente Jesús se detiene y empieza a enseñar. Y dice, ¿qué? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué se enseñan? ¿Habéis oído? Y esta ley, estos fariseos, estos estudiosos, lo habían sacado de Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y ellos simplemente lo dejaban en amarás a tu prójimo. Lo acortaban así, pero todos entendían que se refería a este capítulo, este pasaje, y claramente podemos comenzar a ver que en ningún lado habla de aborrecer a mi enemigo. No podemos encontrar en este mandamiento del Señor en Levítico que debemos aborrecer a nuestro enemigo, y es más, en toda la Biblia vamos a encontrar una enseñanza semejante a esta. Así que el error que estaban cometiendo aquí era que se habían tomado el atrevimiento de delimitar la palabra prójimo una vez más para acomodarse de acuerdo a sus deseos, a su conveniencia, y eso le marcaba a quien ellos debían amar. En Lucas, capítulo 10, podemos ver que uno de estos fariseos, justamente dando a idea a esto, se levanta y le dice, Señor, para justificarme, ¿quién es mi prójimo?, le pregunta él. Y Jesús le contesta a través de la historia del buen samaritano. Y este le dice entonces, ¿quién hizo o quién usó misericordia con él? Ve tú y haz lo mismo. Ahora, fíjense que tal desprecio tenían estos hombres que justamente estos samaritanos eran uno de los grupos que ellos aborrecían. Y este escriba, en vez de contestar a Jesús, el samaritano fue el prójimo de ese hombre desvalido, él dijo, el que mostró misericordia. No estaban dispuestos a aceptar que un samaritano se comportaba con amor al prójimo. Y aquí empezamos a ver por qué entonces ellos empezaban a delimitar quién era mi prójimo. Ellos decían, bueno, otro prójimo será otro judío como yo, mi prójimo será alguien que me caiga bien, mi prójimo será aquellos estudiosos de la palabra como yo. Y si no está en este grupo, aborrezcámoslos. Ellos decían y delimitaban personas dentro del grupo de prójimo y agregaban entonces, si yo solo debo amar a mi prójimo, por ende a todos los otros debería aborrecerlos, ¿no? Y así empezaban a dejar de lado a personas
que la ley mandaba que los amen y ellos solamente a su grupo selecto estaban dispuestos a amarlo. Así se excusaban para tratar bien a los que querían y a destratar y maltratar a todos aquellos que ellos le parecían. Así que ese era el qué decían ellos, cómo veían ellos estas enseñanzas, este mandamiento de Levítico. Y ahora en el versículo 41 vamos a ver el cómo es realmente la enseñanza que el Señor nos había impartido desde el Levítico, pero que ellos lo habían tergiversado. Nuevamente, Jesús no está enseñando nada nuevo. Jesús no está corrigiendo ni agregando nada nuevo a la ley mosaica. Jesús estaba enseñando lo que realmente decía. Cristo no tenía problema con la ley mosaica, sino con la mala interpretación y la manera en que estos fariseos torcían estas enseñanzas. Porque Él primeramente dijo, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Entonces Cristo decía, esta también es una ley que les voy a enseñar cómo realmente deben tomarla. Hasta aquí Mateo podíamos ver que había dejado bien claro quién era este hombre. Con todos los argumentos que él había dado en el inicio y con todas las promesas que él había mostrado que Jesús cumplía, él nos dejaba ver en el principio del libro que este hombre era Jesús, el Rey de los judíos, el Mesías prometido, el que había de venir. Entonces, por ende, ahora que está nuestro Rey, ahora que está el que debe gobernar sobre nuestro pueblo, debemos escuchar y debemos obedecer los mandatos que Él nos dicta para hacerlo. El DNU de Jesús, el Rey que se estaba emitiendo en ese momento, corrigiendo todo lo malo que había. Así que ellos reconocían esto, ellos veían esto, y es más, cuando termina el Sermón del Monte, ellos dicen, wow, este sí que enseña con autoridad. No como los fariseos, no como los escribas, los estudiosos de la ley. Este es el Rey, nuestro Maestro, que enseña con autoridad. ¿Y cuál era esta enseñanza que quería dar Jesús? Parece clara, pero debemos realmente empezar a ahondar y estudiar en ella. Amar a sus enemigos. Esto, simplemente esto. No que Jesús estaba agregando a nuevas personas para este mandamiento, sino que estaba diciendo, hey, prójimo abarca también tu enemigo. La delimitación de la palabra no está en tu conveniencia, sino en lo que el Señor te pide. Y el prójimo era aquel cercano a cada uno. Nuestro prójimo son aquellos cercanos a cada uno. Entonces, seguramente en esa cercanía de personas habrá alguien que esté en desacuerdo con nosotros, habrá alguien que estaba en desacuerdo con ellos, pero eso no los mandaba a rechazarlos ni a maltratarlos. Ellos habían quitado de la lista a estas personas, haciendo excepción de personas. Nosotros hasta aquí, pero Jesús lo dice, nunca fue así. Están muy equivocados. Y para que estos judíos de la época realmente entiendan a quién se refería Jesús cuando le decía prójimo, también enemigos, le hace una aclaración y él les deja ver aquellos publicanos, recaudadores de impuestos, y a los gentiles también deben amar sus enemigos.
Y el pueblo judío, si había algo que más aborrecía, si habían personas tan, pero tan vulgares y despreciables para ellos, eran estos dos, los recaudadores de impuestos y los gentiles. Ellos prácticamente ni siquiera veían personas cuando estaban en estos grupos. Ellos simplemente decían que de ellos eran los carbones que el Señor iba a utilizar para encender la llama de la ira en el infierno. No tenían otro objetivo y no tenían otro propósito. Así veían estos hombres a estas personas y Jesús les dice, no, ahora ámenlos a ellos también. Fíjense, Hechos 10:28, el gran apóstol Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, un gentil. Y aquí Pedro, el gran apóstol Pedro, estaba demostrando cuál era la visión y cómo veían a estas personas todos los judíos. Era abominable juntarse o acercarse a ellos, tanto como a un leproso que ellos querían tener lejos, ellos también lejos. Ustedes son horribles. Luego podemos ver también Lucas 18:11, dice, un fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y en esta lista ni aún como este publicano, recaudador de impuestos. Era lo peor para ellos estas dos personas, estos dos grupos. Entonces Jesús les dice, sus enemigos, publicanos, gentiles, deben amarlos. Y aquí también comienza el mandato para nosotros. Hemos visto el contexto, hemos entendido a qué se estaba refiriendo Jesús en ese momento, pero ahora volvemos hacia nuestra época actual y debemos empezar a ver qué es para nosotros y qué significa esto. Porque aunque no lo queramos reconocer, muchas veces hacemos esta misma distinción de personas sin darnos cuenta. Muchas veces decimos, ay, yo amo a mis hermanos. A ellos me junto a orar, con ellos nos gozamos, comemos, compartimos. Aquellos que compartimos la la sana doctrina, con ellos sí, con otros no. A los que enseñan el evangelio de la prosperidad, estos los aborrezco. Lacras que juegan con el Señor, que juegan con el evangelio. Y hoy el Señor se pararía y nos decía, ámenos también a ellos. Yo amo a mis hermanos reformados, aquellos que defienden los 5 puntos, todos los que sean calvinistas, yo los amo. Pero a los pentecostales, estos que hablan en lenguas y se ponen a gritar, se caen y convulsionan en el piso, los aborrezco. Ellos están enseñando la mentira, si bien es cierto, pero el Señor nos dice, ámenlos también a ellos. Estos son nuestros prójimos. No nos está mandando a amar a aquellos que nos aman. Claramente debemos entender que en una iglesia todos nosotros nos amamos o tratamos de hacerlo en defecto, pero tratamos al fin. Pero aquellos que no, aquellos que nos ponen un poco complicado el querer hacerlo, ese hermano es malo. Él tiene algo conmigo, así que déjale, hermano.
ámenlos. Ellos también son sus prójimos. Entonces, ¿a quién debemos amar? ¿Aquellos que nos aborrecen? ¿Aquellos que han abusado de nosotros? ¿Aquellos que nos han estafado, que nos han robado, que nos han defraudado, que nos han lastimado? Aquellos también hay que amarlos. Ya no hay límites para el amor. Todos deben ser amados por aquellos que se dicen hijo de Dios. Todos. Y hasta aquí, claro. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Y esto es lo que nos sigue enseñando. Claramente podemos ver la conexión de estos versículos con los anteriores. Ir una milla extra, poner la otra mejilla, darle la capa, etcétera, etcétera. Entonces también ahora nos sigue diciendo, cuando nos hablen mal, cuando nos insulten, cuando nos maldigan, ¿qué debemos hacer nosotros? Bendecirlos, hablar bien de ellos. No solo que no debo responder al agravio, ni tampoco me tengo que quedar inerte sin responder, todo lo contrario. Tengo que hacerlo y hacerlo bien, bendecirlo, decir cosas buenas de ellos, desearle cosas buenas de ellos. A los que nos maldicen, a los que nos injurian, a todos ellos nosotros tenemos que responder en amor. Luego también nos dicen, aquellos que actúan mal contra nosotros, debemos actuar bien para ellos. Aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen, debemos orar por ellos. Y este es un punto fundamental porque la función de la oración en este momento es sacar el veneno de nuestras actitudes malas y perversas. Y solamente lo vamos a hacer cuando tomamos un tiempo, cuando deliberadamente por aquellos que nos han tratado mal, aquellos que nos han hablado mal, aquellos que nos ultrajan y persiguen, dediquemos un momento de oración por ellos. En ese momento vamos a cortar con el odio. En ese momento vamos a cortar con la posición de mi enemigo y esto nos va a llevar a amarlo. Esto que el Señor nos está pidiendo, amar, no está en nosotros, no nace de nosotros, nace de Dios. Viene de Dios. Para nosotros esto es algo imposible. Por eso, a través de la oración, en dependencia con el Señor, lo podemos hacer posible. Porque si somos sinceros, ahora cualquiera de nosotros podemos decir, ni en pedo. Y hasta tenemos argumentos para decir por qué no se han comportado tan mal conmigo, no se merecen mi perdón. Ámennos, ámennos. Entonces, la pregunta que nos debería surgir ahora, ¿cómo amo? ¿O cómo debería verse el amor de Dios en mí? Porque realmente en este tiempo nos han metido en la cabeza o nos han lavado la cabeza haciéndonos creer que aquellas películas de Disney nos muestran el amor. Aquellas novelas románticas, aquellas películas son las que nos muestran el amor. Aquellos cuentos donde terminan comiendo perdices son las que nos hablan del amor. Y así nos han engañado y nos han confundido.
pero el Señor nos deja ver una lista muy clara de cómo debe verse el amor. Primera de Corintios 13, 4 hasta el 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si bien es una lista muy clara que no hace falta ninguna enseñanza para entenderla, hay un detalle que no podemos perder. Todo lo que se nombra aquí son verbos. Todo lo que podemos ver aquí son obras. Así que claramente el Señor nos está diciendo, el amor se demuestra con obras. El amor se hace y se muestra. No alcanza simplemente con decir, yo te amo, sino debemos mostrar el amor, hacerlo palpable a la persona a quien se los estamos diciendo. Jesús, cuando resucita, se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí. Y Jesús le dice, entonces apacienta mis ovejas, mostrámelo, hacelo, quiero ver tu amor. Todo el amor que el Señor nos pide es un verbo que se debe llevar a cabo. Y aquí no vemos los sentimientos en esta lista. Aquí no nos está llamando a amar cuando lo sintamos, que es otro grave error que cometemos. No se trata que amamos cuando tenemos mariposas en la panza, sino, aunque haya un torbellino de acidez en nuestra panza, debemos amar. No se trata cuando vemos todo color de rosa, sino que aunque el panorama sea negro, debemos amar. No se trata que cuando caminamos y sentimos como que estamos en la nube, como que caminamos en pétalos de rosas, sino también aunque estemos descalzos, caminando por vidrio roto, debemos amar. No son los sentimientos, son las acciones y la obediencia al Señor los que nos debe llevar a amar. Y es más, aquello que vemos aquí nos dice que amar muchas veces el sufrimiento va a ser parte de esto. Entonces estamos conectando el amor con el sufrimiento, el amor con perdonar, con no guardar rencor, con dejar afuera el dolor, el sufrimiento, la injusticia, perdonarlos, amarlos. Esto es amarlos. No solo debemos a veces sentirlo, porque puede suceder, sino que debemos hacerlo y ser el amor de Dios aquí en la tierra, porque Dios es amor. Y nuevamente, todo esto no solo debemos hacerlo con los que están cerca nuestro, con los que nos aman, entonces nosotros claramente demostramos el amor, sino también a nuestros peores enemigos. No debemos responder igual, porque eso hacen los publicanos y los gentiles. Sus peores enemigos también hacen eso. Y eso no demuestra nada, le dice Jesús. No debemos quedarnos inertes sin responder, porque eso tampoco demuestra nada. Sino que debemos responder a nuestros enemigos pareciéndonos a Dios, mostrando su amor perfecto
obrando a través de nosotros, haciéndolo, porque esto es un verdadero milagro ocurriendo en nosotros. Esto es un verdadero obrar divino que surge de nuestra comunión con el Señor. Y realmente espero que hasta este momento alguien se nos haya venido a la cabeza. Realmente oraba que el Señor hasta este punto pueda mostrarnos aquel a quien probablemente lo hemos desligado de prójimo, lo hemos apartado en enemigos y no le demostramos amor. Que hoy podamos decir a esta persona a la que probablemente alguna vez dije, nunca jamás lo voy a perdonar, lo que me hizo, es ahí donde se debe manifestar el amor. Aquellos que nos han lastimado, nos han mentido, nos han defraudado, ahí es donde se debe manifestar el amor. Así que espero que haya una persona en su mente, y si no, bueno, gloria a Dios por su buen comportamiento, pero si hay alguien, no dude en hacerlo. No espere más para obedecer lo que el Señor nos pide. Amémoslos. El amor debe ser el pan de cada día nuestro. Mientras menos las personas esperen un acto de amor, es donde más el Señor va a ser glorificado. Mientras menos estas personas piensen que capaz o tal vez ellos van a hacer, ahí el Señor está obrando. Allí el Señor se enaltece, se glorifica. Porque si decimos que somos verdaderos cristianos, que tenemos la verdad, dejémoslos ver a aquellos que son nuestros enemigos. Que ellos digan, wow, realmente predican de Dios y lo demuestran. ¿Y cómo se vería esto en nuestra vida? Y me acordé de una situación que me pasó hace muchísimo tiempo. Era joven, flaco, servía en un ministerio donde había una pastora encargada de este ministerio, y un día en una reunión con todos los líderes, nosotros, y ella estaba un poco exaltada, había ella tenido otra reunión con los más superiores a ella y como que no fue una buena reunión. Ella venía cargada, enojada, frustrada, y claramente siendo yo, empecé con preguntas, con cuestionamientos, con sugerencias para cosas que podíamos hacer y que no le caían nada bien, porque justamente todo esto era lo que le habían negado. A lo que ella empezó a gritarme en medio de todas las personas reunidos. Empezó a hablarme más y más fuerte, donde un momento quise razonar con ella, pero me di cuenta que no podía hacerlo, entonces me callé, pero ella seguía y seguía descargando toda esta frustración que tenía. A lo que yo me callé, dejé, y cuando me estaba yendo a mi casa, en ese momento las compañías telefónicas te dejaban tener 3 números amigos, donde una era llamada gratuita y 2 mensajes ilimitados, y tenías que escoger bien a quién ibas a poner en esa lista, porque no se podía cambiar por un buen tiempo, y cada mensaje, cada llamada se cobraba en ese entonces. No existía WhatsApp y todas las herramientas que tenemos hoy. A lo que el Señor me lleva a que en ese lugar donde la llamada era gratis e ilimitada, la ponga ella. A lo que le llamo y le digo, mira, quería comentarte
que decidí ponerte en la lista porque me has tratado tan mal, pero el Señor me enseñó a amar. Y esta es mi manera para decirte que te acompaño y lo que necesites podés pedirme que te llame, que lo puedo hacer ilimitado. Y ella se sorprendió y al tiempo me dio el privilegio de poder predicar por primera vez ante personas. El Señor había obrado en amor y el Señor estaba reconociendo los frutos de su obra en mí. Y no que con esto me esté jactando, todo lo contrario, me avergüenzo de solamente tener una sola ocasión para traerla. Esto no debería ser la excepción en nuestra vida. Esto debería ser la regla. Y es más, nunca se me hubiera a mí pasado por la cabeza hacer esto, sino que el Señor hubiera obrado en mi mente y en mi corazón para hacer esto. Y esto es lo que nos manda hacer. Así se vería el amor obrando en nuestras vidas, con cosas simples, con detalles concretos que le pueden demostrar al otro que aunque tengamos un maltrato, un agravio, nosotros respondemos solo como deberíamos saber hacerlo, con amor, porque nuestro Dios es amor. Y es más, Él nos dice, si Él, Dios, ama a todos, porque hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos, ¿por qué nosotros seríamos quienes debemos seleccionar a quién dar amor cuando Él no lo hace? Y bien que podría hacerlo. Cuando el pueblo judío estaba en Egipto, Egipto estaba en oscuridad, pero los judíos estaban en luz. Cuando ellos estaban siendo asesinados, todos sus primogénitos, los judíos estaban cubiertos. Cuando ellos no tenían agua para beber porque se había convertido en sangre, ellos podían gozar de los beneficios. Entonces, claramente el Señor podía hacer esta acepción para aquellos que lo aborrecen, para aquellos que blasfeman su nombre, pero Él dice, no, yo soy amor y la única manera que puedo expresarme es con amor. A los que me tratan mal, a los que blasfeman mi nombre, a aquellos que se creen ateos y se dicen ateos, yo les respondo con amor. Entonces, ustedes que son mis hijos y que dicen que van a hacer mi voluntad, deben responder de la misma manera. No que avalemos el pecado, no que seamos parte de lo malo, pero debemos amar para que ellos así conozcan a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para negar el amor de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para seleccionar a quién amar y a quién no? ¿Quiénes somos nosotros para guardar el regalo del Señor para la humanidad? Y si hasta aquí alguien podría preguntarse, ¿y yo puedo amar? La respuesta claramente es sí. Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si nos llamamos cristianos, no tenemos excusa alguna. Y por ende también, todos aquellos que no conocen al Señor no pueden decir que aman.
no conocen el verdadero amor y por ende no pueden darlo. Así que, si nosotros hemos aceptado al Señor como Salvador, Rey de nuestras vidas, la condición es que amemos. La forma de demostrar que realmente lo hemos hecho, que nuestra profesión de fe es verdadera, es mostrando el amor aún a nuestros enemigos. Y esta es una buena noticia. El Señor nos está dando la posibilidad de deshacernos de nuestros enemigos, convirtiéndolos en aquellos que amamos. Ya no tenemos enemigos si solamente vamos a dar amor. Y si aún no somos correspondidos, el amor de Dios está en nosotros. Y termina estos pasajes hablándonos que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Y no que esto sea una cualidad que podamos alcanzar, no que podamos llegar en algún punto a ser perfecto, sino que cuando amamos estamos mostrando a Dios y Dios es perfecto. Cuando amamos se está reflejando el carácter eterno, santo, misericordioso de Dios y Él es perfecto. Entonces vamos a llegar a ser perfectos en la medida que podamos mostrar el amor de Cristo, porque es allí donde Dios se muestra y Él es perfecto. Para nosotros, esto es una locura. Esto es imposible, pero para el Señor nada es imposible. Y justamente Cristo se pone como ejemplo. Justamente podemos ver en su vida que Él ya lo ha hecho. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Primera de Juan 4:8-9, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios nos dice, soy amor, Dios nos dice, te amo, y como Él nos muestra que debemos demostrar el amor, Él lo hizo enviando a su Hijo, castigándolo en la cruz, porque este y solo este era el único precio para que ese amor, esa gracia, esa misericordia sea en nosotros. Y ahora la pregunta sería para aquellos que no han conocido o sentido el verdadero amor, también esta es la buena noticia. Cristo vino al mundo para entregar su amor. Si acaso piensas que no eres merecedor del amor, Cristo vino también a morir en una cruz, a pagar el precio por sus enemigos. Todos nosotros éramos sus enemigos. Él nos escogió antes que hubiéramos hecho algo bueno, antes que hubiéramos sido formados, antes que hubiéramos nacido en este mundo. Él ya nos había amado primero. Y esa es una esperanza para todos nosotros. La cruz es el símbolo de amor más grande que el Señor ha hecho por nosotros. Y esta cruz, el Cristo crucificado en ella, está disponible para todos aquellos que vienen a Él, que confiesan sus pecados, se arrepienten y se apartan de ellos. No importa qué hayamos hecho, no importa cuál sea nuestro pecado, no importa.
El amor de Dios lo cubre todo. Y claramente podemos leer, para terminar y cerrar, nuestro gran versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos seguir leyendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este amor, el amor que el Señor nos mostró, el amor que el Señor cargó sobre su Hijo, el amor que lo llevó a partir el cuerpo de su Hijo, a derramar su ira sobre él, es el amor que tenemos, que hemos recibido y que debemos dar. No debe tener obstáculo, no debe tener tropiezo, no hay argumento válido para que este amor nos siga fluyendo en nuestra vida y no sea parte de nuestra vida. Anhelo con todo mi corazón que usted se vaya de aquí, pueda agarrar su teléfono y hablar con aquel que a lo mejor lo había apartado, con aquel que usted había tenido diferencias grandes tal vez, aquel familiar, aquel amigo, aquel conocido, y pueda decirle: te perdono, porque Cristo me amó primero.